¿Qué pasaría si te dijera que, a 1400 años luz de nosotros, en un rincón olvidado de la constelación del Cisne, hay un planeta tan parecido al nuestro que podría reescribir todo lo que creemos saber sobre la vida, el tiempo y nuestra posición en el universo? Un planeta que no solo podría albergar océanos, atmósfera y tal vez vida, sino que recientemente fue protagonista de una anomalía detectada por el telescopio James Webb. Una señal, una fluctuación, algo que por ahora nadie ha podido explicar. ¿Qué captó exactamente James Webb en Kepler 452b? ¿Es solo una ilusión cósmica o la primera pista de algo mucho más profundo? ¿Una civilización dormida? ¿Una huella tecnológica? ¿Una advertencia? Hoy en Marcianos, donde la ciencia, el misterio y las preguntas nos llevan a los rincones más profundos del universo. Vamos a desenterrar los secretos más inquietantes de este exoplaneta tan enigmático y responderemos juntos a una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Y si James Webb no solo estuviera observando planetas, sino escuchando un mensaje? Suscríbete, activa la campana y prepárate para ver el universo como nunca antes. Hay planetas que nos parecen familiares por sus colores, otros por sus formas. Pero hay uno que, más allá de todo eso, nos resulta perturbador porque parece un reflejo de nosotros mismos, o peor aún, un reflejo de lo que podríamos llegar a ser. Kepler 452b no es simplemente otro exoplaneta. Es una anomalía estadística, un misterio gravitacional y un espejo existencial. En 2015, la NASA anunció uno de sus hallazgos más inquietantes. Un planeta que orbita en la zona habitable de una estrella muy parecida al Sol, a 1400 años, luz de distancia, en la constelación del Cisne. Fue el telescopio Kepler quien lo descubrió y lo llamó Kepler 452b. Pero los titulares del mundo lo apodaron de otra forma: el primo mayor de la Tierra. ¿Por qué? Porque su órbita es casi idéntica a la nuestra. Su distancia a su estrella es perfecta para que exista agua líquida. Y sus condiciones superficiales podrían haber sido ideales para la vida. Pero en un pasado muy, muy lejano. Lo perturbador es esto: el sistema donde vive Kepler 452b tiene 1500 millones de años más que el nuestro. Eso significa que, si la vida surgió allá, tuvo más tiempo que nosotros para desarrollarse, para expandirse y para extinguirse. La NASA fue clara desde el primer día. Y cito a Thomas Barclay: astrofísico de la misión Kepler, es lo más parecido a la Tierra que hemos encontrado. Pero lo más inquietante es que podría mostrar cómo será el futuro de nuestro planeta. James Webb volvió a mirar este planeta no para buscar ciudades alienígenas ni pirámides flotantes, sino para analizar su atmósfera. Y eso fue suficiente para encender todas las alarmas científicas. Lo que detectó fue una fluctuación infrarroja en la atmósfera, una alteración que no encajaba con el patrón de ningún proceso natural conocido. Ni actividad volcánica, ni tormentas solares, ni reacciones químicas típicas de una atmósfera inerte. Era otra cosa. Los expertos se dividieron. Unos dicen que puede ser una nube de polvo residual. Otros, una alteración causada por elementos radiactivos poco comunes. Pero algunos, los menos citados, los que no aparecen en los informes oficiales, insinúan algo mucho más perturbador. ¿Y si no estamos viendo un planeta en evolución, sino uno en ruinas? Freeman Dyson, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, propuso una idea revolucionaria. Una civilización suficientemente avanzada puede modificar su entorno de tal forma que su huella puede detectarse a distancias astronómicas. Esa huella podría ser una firma tecnológica o los restos de una que ya no existe. Quizás Kepler 452b nunca tuvo vida, o quizás ya lo dio todo, y ahora lo único que queda es su atmósfera, distorsionada por una catástrofe antigua.
una que aún emite señales débiles en el espectro infrarrojo, como un mensaje cifrado, como una advertencia. ¿Qué podría haber sucedido allí? ¿Fue un ciclo natural, como los que nos esperan aquí? ¿O fue algo más artificial, algo que encendió el planeta y luego lo apagó? Kepler 452b no es un planeta cualquiera, y no solo por su tamaño, que es aproximadamente un 60% más grande, sino por su ubicación dentro de lo que se conoce como la zona habitable de su estrella. Esta estrella, Kepler 452, es apenas un 10% más brillante que nuestro Sol y tiene una edad estimada de 6.000 millones de años, es decir, 1.500 millones de años más vieja que el Sol. Si la vida en la Tierra ha tenido tiempo suficiente para evolucionar desde organismos unicelulares hasta civilizaciones que envían telescopios al espacio, ¿qué pudo haber ocurrido en un planeta similar, con condiciones similares, pero con 1.000 millones de años más de ventaja? Esa pregunta, tan antigua como la ciencia misma, ha empezado a agitarse con fuerza desde que el telescopio James Webb apuntó hacia allá, y lo que encontró no ha hecho más que levantar nuevas preguntas. En una serie de observaciones recientes, James Webb detectó en la atmósfera de Kepler 452b patrones espectrales que no encajan con lo que los modelos atmosféricos predecían. Algunos compuestos se mostraron demasiado estables en condiciones donde no deberían existir, mientras que otros parecían estar ausentes sin razón aparente. Esto ha llevado a varios astrobiólogos a considerar una hipótesis incómoda, que estamos viendo una atmósfera alterada artificialmente. No necesariamente por vida inteligente, pero tampoco natural. Una atmósfera anómalamente estable puede ser un signo de desequilibrio termodinámico inducido. Eso es una firma potencial de procesos biológicos o tecnológicos, afirmó Sarah Seeger, astrofísica del MIT y pionera en el estudio de atmósferas exoplanetarias. Aunque aún se debate si los datos son concluyentes, la sospecha ya está sembrada. Además, hay algo aún más extraño. El telescopio detectó fluctuaciones leves pero consistentes en la luminosidad reflejada por Kepler 452b, cambios que no se explican fácilmente por rotación, estaciones o cobertura nubosa. Esas variaciones, según algunos modelos, podrían deberse a estructuras que bloquean parte de la luz, formaciones geológicas irregulares, nubes de compuestos minerales flotantes o algo más. Freeman Dyson, el físico que propuso la idea de las esferas megaestructurales, dijo una vez: la mejor prueba de una civilización avanzada no son las señales que envía, sino las cosas que no deberían estar ahí. Esta idea vuelve a cobrar relevancia cuando los datos del James Webb contradicen nuestras expectativas más básicas. Y si creías que eso era todo, espera esto. El espectrómetro infrarrojo captó una concentración anómala de dióxido de carbono en altitudes medias, combinada con una supresión inexplicable de vapor de agua. Esto es contrario a lo que esperaríamos de un planeta con condiciones habitables. El físico teórico Avi Loeb comentó: si algo en la atmósfera de un planeta es tan preciso y mantenido, o estamos viendo tecnología o estamos ignorando algo fundamental sobre cómo funciona el universo. Y esa es justamente la sensación que está empezando a emerger. Quizá no es que Kepler 452b esté mal. Quizá es que nuestras teorías aún no están listas para comprenderlo. Estas anomalías han comenzado a empujar a algunos investigadores a formular teorías más arriesgadas, como la posibilidad de terraformación activa. Según un paper reciente del astrobiólogo Jacob H. Misra, si una civilización suficientemente avanzada hubiera intentado modificar Kepler 452b para que se parezca a la Tierra, estos serían precisamente los indicadores más probables. Equilibrio químico artificial.
regulación térmica atmosférica y estructuras que bloquean la luz para controlar la temperatura. Pero otros se muestran escépticos. ¿Por qué una civilización haría algo así en un planeta tan lejano? ¿Y por qué no hay más signos visibles? La comunidad científica está dividida. Algunos, como Lisa Kaltenegger, directora del Carl Sagan Institute, piden prudencia. No podemos caer en el sesgo de ver vida donde hay ruido, pero si hay algo que el telescopio James Webb nos ha enseñado, es que el universo no tiene ninguna obligación de ajustarse a lo que creemos que debe ser cierto. La observación de Kepler 452b apenas está comenzando, pero cada nuevo dato nos arrastra más profundamente hacia una sensación de misterio cósmico que no se sacude fácilmente. ¿Estamos presenciando el lento desmoronamiento de nuestros modelos sobre la vida y la habitabilidad? ¿O es esta la primera grieta real en el muro que separa lo conocido de lo imposible? Porque lo que se oculta tras esas cifras, esos espectros, esos silencios en la luz de una estrella lejana, podría cambiar todo. Todo lo que sabemos sobre lo que significa estar vivo en este universo. El telescopio James Webb apunta su mirada a más de 1400 años luz de distancia, cruzando un vasto océano de espacio interestelar. Y lo que encuentra ahí, en un rincón aparentemente olvidado del cosmos, no es solo un planeta, es una paradoja Kepler 452b. El mundo que, por un instante, pareció ser nuestro reflejo cósmico. Un planeta rocoso, ubicado justo dentro de la zona habitable de su estrella, y con un año que dura apenas 385 días. Pero el James Webb ha comenzado a revelarnos que bajo esa familiaridad aparente hay algo que no encaja. El primer paso fue analizar su atmósfera, o mejor dicho, lo que queda de ella. A través del espectro infrarrojo, el James Webb detectó trazas de vapor de agua y dióxido de carbono, algo que ya sería suficiente para generar titulares. Pero lo verdaderamente inquietante vino después. En el rango medio del espectro, donde normalmente identificarías otros compuestos como metano o nitrógeno, apareció una firma inesperada, una absorción que no coincide con ninguna molécula común en la química planetaria conocida. Un compuesto sin nombre, sin precedentes y sin explicación. Los investigadores de la NASA lo han calificado como anomalía espectral no identificada. Un término técnico que en realidad es un eufemismo para decir no tenemos idea de qué estamos viendo. Y eso, en ciencia, es a la vez emocionante y aterrador. ¿Podría ser un compuesto orgánico exótico? Una estructura molecular que no existe en la Tierra, pero que surge de condiciones geoquímicas completamente distintas. O algo más elaborado como un subproducto industrial de una tecnología que no comprendemos. Para responder a esas preguntas, se recurrió a modelos computacionales de atmósferas planetarias desarrollados por astrobiólogos del MIT. Uno de ellos, la doctora Sara Seager, lo explicó de forma directa. Si encontramos una firma química que no podemos explicar mediante procesos naturales conocidos, eso en sí mismo podría ser evidencia indirecta de vida. Pero entonces surgió otro enigma. Las mediciones térmicas de Kepler 452b no cuadraba con las simulaciones. El planeta refleja más calor del que debería, dada su distancia a la estrella. No solo no es un planeta helado, sino que posee regiones que brillan en el infrarrojo como si fueran activamente calentadas desde adentro. Se pensó entonces en actividad volcánica extrema, como ocurre en Io, la luna de Júpiter. Pero el patrón térmico no encajaba. En lugar de puntos calientes aislados, el planeta parece tener franjas enteras que emiten calor uniforme, como si fueran zonas artificialmente reguladas. Eso nos lleva a una idea tan audaz como inquietante. ¿Podría haber una red energética en la superficie de Kepler 452b? La atmósfera, además,
muestra una estructura inusualmente estable. A diferencia de la Tierra, donde los gases están en constante flujo y mezcla, la composición química de Kepler 452b parece mantenerse casi constante en latitudes amplias. No hay señales de tormentas gigantes ni de variabilidad estacional. Es como si su atmósfera estuviera siendo mantenida por algo, como si alguien o algo se empeñara en que ese planeta se mantuviera justo en ese estado. Más allá del gas y del calor, lo que más desconcierta a los científicos es lo que no está ahí. No hay señales de nubes como las conocemos, ni de compuestos fotoquímicos típicos de un planeta con vegetación, pero tampoco hay rastro de polvo o escombros. Es como si Kepler 452b estuviera limpio. Uno de los investigadores de la misión del Webb lo dijo en una entrevista off record. Si uno creyera en terraformación, esto es justo lo que esperaría ver. Una atmósfera sin ruido, sin accidentes, sin caos. A eso se le suma una anomalía fotométrica. La luz que refleja el planeta muestra un leve parpadeo. No constante, no armónico, pero perceptible. Como si algo sobre su superficie estuviera cambiando su reflectividad de forma no aleatoria. No se trata de nubes, no es rotación, no es sombra, es otra cosa. Los astrónomos han comenzado a especular si ese parpadeo podría deberse a estructuras que se despliegan y repliegan. No necesariamente edificios, no necesariamente vida. Tal vez materiales inteligentes, tal vez un patrón tecnológico que aún no sabemos leer. Una de las frases más citadas últimamente en círculos astrobiológicos es de Lisa Kaltenegger. No buscamos otra Tierra. Buscamos lo que podría ser una Tierra alternativa, algo que haya seguido reglas distintas, pero que haya llegado a soluciones parecidas. Y Kepler 452b parece cumplir con eso. Tiene los elementos necesarios, tiene la estabilidad térmica, tiene condiciones extrañas, pero no imposibles, y tiene el silencio, un silencio tan absoluto que resulta perturbador. Entonces surge la gran pregunta: si ese planeta tiene todo lo necesario para la vida, ¿por qué no vemos signos claros de ella? Tal vez no estamos mirando bien. Tal vez nuestros sentidos están buscando árboles y océanos, cuando deberíamos estar buscando patrones, sistemas, simetrías imposibles. Tal vez la vida, allá, no se mueve ni respira. Tal vez no necesita carbono. Tal vez ni siquiera ocupa espacio. Y sin embargo, está ahí. Hay una vieja idea en biología que dice que la vida es aquello que evita el equilibrio, lo que lucha contra la entropía. Si eso es cierto, entonces Kepler 452b no solo está vivo, está organizado, coordinado, resistente al caos del universo. Y eso, sea natural o no, ya es suficiente para cambiar todo lo que creíamos saber sobre la habitabilidad. Pero en el fondo, ¿qué significa todo esto? ¿Qué representa realmente que el James Webb haya captado anomalías atmosféricas o térmicas en Kepler 452b? ¿Por qué estamos tan obsesionados con encontrar otra Tierra? Porque en realidad no estamos buscando otro planeta. Estamos buscando compañía. Prueba de que no estamos solos en este universo tan frío y tan silencioso. Kepler 452b no es solo una roca húmeda a 1400 años luz. Es una posibilidad, un espejo potencial de nuestro propio destino, una ventana hacia cómo podrían haber evolucionado otras civilizaciones si no hubieran seguido exactamente nuestros pasos. Y aquí es donde la ciencia se vuelve profundamente filosófica. Carl Sagan lo dijo con una claridad desgarradora. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y aún más provocador fue Arthur C. Clarke, cuando afirmó: dos posibilidades existen. O estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. Lo que el James Webb nos da no son certezas, sino mejores preguntas.
mejores dudas, mejores enigmas. Porque si realmente hay algo en Kepler 452b que escapa a nuestros modelos, si hay emisiones que no cuadran, patrones térmicos que no se explican por procesos naturales o reflejos anómalos que parecen salir de algún tipo de estructura, ¿qué sigue? ¿Cómo cambia eso nuestra visión del cosmos y de nosotros mismos? Imagina una civilización 1.000.000 de años más avanzada que la nuestra, no hablando por ondas de radio, sino comunicándose con partículas cuánticas, no viajando en cohetes, sino manipulando el espacio-tiempo. Y nosotros, desde aquí, apenas observando un píxel brillante, intentando entender lo imposible con tecnología que, en comparación, aún gatea. Michio Kaku, uno de los físicos teóricos más visionarios del presente, lo resume así: si encontramos vida inteligente en el universo, no será como en las películas, no será una conversación, será como mirar a un dios tecnológico sin entender ni una sola palabra, y es probable que incluso ya estén ahí, observando, esperando, o quizá extinguidos hace millones de años. Porque ese es otro detalle que incomoda. Todo lo que vemos está en el pasado. Lo que capta el James Webb no es el ahora, es la historia antigua del universo, registrada en la luz. Así que la pregunta que empezamos a hacernos no es si estamos solos, sino si aún tenemos tiempo para entender lo que esa soledad significa. Si vamos a ser los descubridores o los últimos en llegar a la fiesta cósmica. Entonces, ¿qué fue lo que captó el telescopio James Webb en Kepler 452b? Una simple anomalía atmosférica, un error de interpretación o el eco lejano de una civilización que alguna vez estuvo allí. La verdad es que no lo sabemos, y quizá eso es lo más importante de todo, porque el mayor poder de la ciencia no es darnos respuestas, sino darnos la posibilidad de seguir preguntando, de seguir mirando al cielo con la sospecha de que algo o alguien también nos está mirando de vuelta. Lo que el James Webb ha detectado en Kepler 452b puede ser solo el primer paso, un destello en la oscuridad, una señal de que el universo todavía guarda secretos que no imaginamos. Y aunque la NASA, la ESA y los astrónomos del mundo siguen analizando esos datos, hay una sensación que ya nadie puede ignorar. Estamos cada vez más cerca de descubrir que no somos el único experimento biológico en este rincón del cosmos, más cerca de aceptar que, tal vez, la vida inteligente, compleja, tecnológica, no es una rareza, sino una consecuencia inevitable de la evolución cósmica. Brian Greene, físico teórico, dijo alguna vez: quizás el mayor descubrimiento de la humanidad no sea encontrar vida allá afuera, sino entender qué significa estar vivos aquí. Porque al final, cada vez que miramos a Kepler 452b, no solo estamos buscando planetas, estamos buscándonos a nosotros mismos, en otro tiempo, en otra forma, en otra historia. Una historia que apenas comienza a escribirse con la luz de las estrellas más antiguas. Y si en ese planeta hay algo, si alguna vez hubo una civilización, o aún hay una presencia viva, tecnológica, oculta entre las nubes y la atmósfera, entonces el universo no solo está habitado, está despierto. Y nosotros, desde este pequeño punto azul, apenas comenzamos a escuchar. Suscríbete a Marcianos, activa la campana y prepárate, porque lo que viene cambiará todo lo que creías del universo como no lo han contado.